Las historias de Jazmín. Juana la loca. A Juana la volvió loca el amor enfermizo que le tuvo a Felipe el Hermoso. A Juana la volvieron loca los intereses de sus padres. A Juana la volvieron loca su padre, su esposo y su hijo. O quizá Juana nunca estuvo loca como nos hicieron creer. Juana nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo, España. Fue la tercera de los hijos de Fernando II de Aragón y de Isabel I de Castilla, mejor conocidos como los Reyes Católicos. Juana fue una infanta muy bien educada, culta y muy guapa, de ojos azules, boca pequeña y carnosa. Como era costumbre en esos tiempos, Isabel y Fernando negociaron los matrimonios de todos sus hijos, con el fin de asegurar alianzas con otros países. Ofrecieron a Juana en matrimonio a Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo. También los reyes comprometieron en matrimonio a su hijo Juan con la hermana de Felipe el Hermoso. En 1496, Juana, de tan solo 16 años, fue despedida por su madre y hermanos e inició su rumbo hacia Flandes, hogar de su futuro esposo. Aunque los futuros esposos no se conocían, se enamoraron inmediatamente al verse. Fue tanta la atracción entre ellos que tuvieron que adelantar la boda 4 días para poder consumar su matrimonio. No obstante, Felipe pronto perdió el interés en la relación, lo cual hizo nacer en Juana unos celos enfermizos. Al poco tiempo llegaron los hijos con periodos de abstinencia conyugal que agudizaron los celos de Juana. El 15 de noviembre de 1498, en la ciudad de Lovaina, cerca de Bruselas, nació su primogénita Leonor, llamada así en honor de la abuela paterna de Felipe, Leonor de Portugal. Juana estaba enferma de celos y con mucha razón. Vigilaba a su esposo todo el tiempo y, pese al avanzado estado de gestación de su segundo embarazo, asistió a una fiesta para no dejar solo a Felipe. Estando ahí, sintió una fuerte contracción y fue al baño sin imaginar que ahí daría luz a su segundo hijo, quien se convertiría en unos años en Carlos I, el rey más importante. Al año siguiente, el 18 de julio de 1501, en Bruselas, nació su tercera hija, llamada Isabel, en honor de la madre de Juana, Isabel la Católica. La tragedia invadió a la familia de Juana. Sus 2 hermanos mayores, Juan e Isabel, murieron, dejando a Juana como la primera en la línea de sucesión de los tronos de Castilla y Aragón, herencia que marcaría la tragedia de Juana. Juana y Felipe viajaron a España para ser proclamados herederos al trono. Los reyes católicos trataron de convencer a Felipe de dejar a un lado a Francia y unir sus poderes, pero Felipe se rehusó y regresó a Flandes temiendo por su vida. Como Juana tenía 7 meses de embarazo, tuvo que quedarse en España. Estar alejada de su marido e hijos la sumió en una gran tristeza. El 10 de marzo de 1503, en la ciudad de Alcalá de Henares, dio a luz a su 4.º hijo, al que llamó Fernando, en honor a su padre. Tras el parto y con sus 3 hijos mayores en Bruselas, Juana volvió a pedir autorización para regresar a Flandes, pero su madre se opuso. La guerra con Francia convertía en inviable el camino por tierra. Ante la insistencia de Juana, Isabel ordenó al obispo Fonseca que recluyera a su hija en el castillo de la Mota. Madre e hija terminaron en una gran pelea y al final Isabel consintió que Juana regresara a Flandes. Cuando Juana llegó a Bruselas, descubrió que Felipe mantenía una relación con una dama de la corte. Juana comenzó a enloquecer de celos. En su desesperación y ante el descaro de la dama, Juana le cortó el cabello con unas tijeras y le marcó la cara. Felipe estaba muy enojado por lo que había hecho Juana. Ya no sentía amor por ella. Sus celos lo fueron alejando y él era infiel descaradamente con cuanta mujer le gustase. Loca porque quiero que seas mío. Loca porque no quiero que busques en otra lo que
yo sé darte. Y me sobra. Ante el rechazo de Felipe, Juana se obsesionó más con él. Lo vigilaba todo el tiempo. Felipe, cansado de los celos de Juana, la encerraba cuando ella tenía estos arranques de celos. A pesar de que Felipe ya no amaba a Juana, seguía teniendo intimidad con ella, pues sabía que entre más hijos tuviera con Juana, subían sus posibilidades de reinar en Castilla. Juana fue una muchacha muy sana y tuvo 6 hijos que llegaron a la edad adulta, algo muy raro en esa época. Felipe le encargó la tarea a un cortesano de escribir todas las locuras que hacía Juana. Después, este diario se lo mandó a sus suegros, los reyes católicos, para que supieran el comportamiento de su hija. Lamentablemente, en los siguientes años, Fernando utilizó este diario en contra de Juana para declararla loca y así poder gobernar Castilla. La reina Isabel murió el 26 de noviembre de 1504. Se acordó el gobierno conjunto de Felipe, Fernando el Católico y la propia Juana. Entretanto, Felipe y Juana permanecieron en la corte de Bruselas, donde el 15 de septiembre de 1505 ella dio a luz a su 5º hijo, una niña llamada María. Felipe y Juana viajaron a España para reclamar su trono. Felipe y Fernando, enfermos de poder, se pusieron de acuerdo para declarar a Juana incapacitada para gobernar. A Juana no le interesaba en lo mínimo el trono, ella solo deseaba el amor de su esposo. El 25 de septiembre de 1506, en Burgos, muere Felipe el Hermoso inesperadamente a causa de una neumonía. Dicen que después de jugar un partido de pelotas tomó una jarra de agua helada y murió a las pocas horas. Tenía apenas 28 años. La repentina muerte de Felipe causó muchas sospechas y se dijo que murió envenenado. A pesar de estar embarazada, la reina Juana no se separaría ni un momento del féretro de su esposo. Insiste en llevar el cadáver a la cripta familiar en la Catedral de Granada. En la Cartuja de Burgos ordena abrir el ataúd y obliga a toda la corte a contemplar el cuerpo, que empieza a oler mal a causa de haber sido mal embalsamado. El traslado se prolongará durante 8 meses por tierras castellanas. Viajan solo por las noches, pues Juana pensaba que en las noches ninguna mujer se acercaría al ataúd de su amado. Acompañaron al féretro gran número de personas, entre las que se contaban religiosos, nobles, damas de compañía, soldados y sirvientes. Ello hizo que las murmuraciones sobre la locura de la reina aumentaran cada día entre los habitantes de los pueblos que atravesaban. El 14 de enero de 1507, Juana dio a luz a su 6ª hija, una niña bautizada con el nombre de Catalina, llamada así en honor a su hermana pequeña, Catalina de Aragón. Juana se encontraba muy deprimida por la muerte de Felipe, y esta procesión que hizo llevando el cadáver de su esposo por media España tenía una razón más allá de la locura. Juana quería ganar tiempo. Ahora ella era la reina absoluta de Castilla y su hijo Carlos se había convertido en el primero en la línea de sucesión, pero su padre Fernando tenía la intención de que Juana se volviera a casar. Pero si Juana tenía hijos, le quitarían el derecho de gobernar a su hijo Carlos. Juana, por supuesto, no quería que esto sucediera. Así que mientras el cadáver de su esposo no fuera enterrado, ella no podía contraer matrimonio con nadie. Así que muy loca no estaba Juana, tenía un plan para su hijo, pues a ella no le interesaba gobernar, no tenía ni las fuerzas ni los deseos, ella quería una vida de tranquilidad. Fernando el Católico, padre de Juana, logró encerrarla en el castillo de Tordesillas, de donde nunca volvería a salir. A Juana la encerró su padre para poder gobernar. Aunque Juana fuese oficialmente la reina de Castilla, la gente la quería, pero su padre nunca le permitió salir con el pretexto de que Juana estaba loca, de que Juana no era capaz de gobernar. A Juana la tenían totalmente incomunicada, al grado que ni se enteró de la muerte de su padre, hasta años después. Muerto el padre,
Juana se convertía en la reina absoluta de Castilla y Aragón. Pero su hijo mayor Carlos, de 17 años, quien la visitaba de vez en cuando, decidió dejarla encerrada para que él pudiera gobernar. A pesar de que Juana apoyaba a Carlos, él tenía miedo que un día Juana decidiera asumir su papel de reina, lo cual obviamente no les convenía, así que la mantuvo encerrada para poder controlarla. Juana fue vilmente abandonada en Tordesillas. Su único consuelo era tener a su hija Catalina, pero a la edad de 16 años se la llevaron para casarla con Juan III de Portugal. La prisión de Juana superó todo límite de crueldad. Entró a esa mazmorra a los 30 años. Vivió sola a merced de la brutalidad y la ignorancia de los guardianes, que no la trataron muy bien. Con los años, Juana envejeció y comenzó a enfermarse. Tenía grandes dificultades en las piernas, las cuales finalmente se le paralizaron. Juana murió el 12 de abril de 1555 a la edad de 75 años. Fue reina durante 50 años, de los cuales 45 pasó encerrada, ya que su padre la declaró loca y su hijo la mantuvo encerrada. Juana y Felipe yacen embalsamados en la Catedral de Granada, pero sus cabezas se inclinan opuestas y sus ojos ni siquiera se miran. Queridos amigos, esta fue la historia de Juana la Loca, una mujer que amó hasta la locura, una mujer que fue tratada cruelmente por sus parientes para poder quitarle su poder, una mujer que quizá no estaba loca, pero al ser encerrada más de la mitad de su vida terminó estándolo. ¿O qué opinan ustedes? ¿Creen que Juana realmente estaba loca o la volvieron loca? Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos pronto. Adiós.